El día de hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de una operación espiritual que afecta solamente a la gente que está fuera de la iglesia. La operación del espíritu de celos. No, opera a todos los que estamos aquí en la iglesia. Yo solo quería ver que hicieran. Esta operación, mis amados hermanos, es una de las operaciones más sutiles que tiene el reino de las tinieblas para hacer mella en el potencial, para trastocar, mis amados hermanos, los deseos, las emociones que Dios estableció para usted, para mí, para todos, para trastocar, mis amados hermanos, lo bueno que podemos nosotros desarrollar a través de un celo para el Señor. Y realmente creo que yo le decía al Señor, bueno Señor, ¿será que este es el tema? Y pues este es el tema. Entonces, vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias te damos, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Ya solo con eso tenemos todo, Señor. Porque tu presencia transforma. Tu presencia, Señor, hace lo que dice el libro de Jeremías. Derriba, arranca, Señor, deshace, Padre Santo, toda la obra del enemigo, para luego, después de haber hecho eso, Señor, viene a plantar, a edificar, a construir, a liberar, y todos los beneficios que tenemos en tu presencia, Señor. Que tu presencia en este día, Señor, haga la diferencia como siempre, Señor, para que salgamos de este lugar en una forma diferente a la que entramos el día de hoy. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestra confianza. En ti descansamos en esta hora, en ti esperamos, Señor, y sabemos que en ti tenemos la victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ven, mi amado hermano, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 16, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice: porque donde hay celos y espíritu faccioso, ahí hay confusión y toda mala obra. Y esto, mi amado hermano, es la base espiritual sobre la cual vamos a desarrollar este tema, porque contrariamente a esto, la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces podemos decir que el espíritu de celos es un espíritu antagónico a la libertad que nos da la presencia de Dios. Quiere decir que si así como hoy estamos celebrando la presencia del Señor en este lugar, en el exterior nuestro, y será decisión nuestra hacer que esa presencia nos inunde en nuestro interior, de igual manera hay presencias, mis amados hermanos, quizá no en el ambiente, pero sí en nuestro interior. Y eso es lo que nosotros necesitamos erradicar. Porque donde hay celos y espíritu faccioso, allí hay confusión y toda mala obra. Me llama la atención cuando dice espíritu faccioso. ¿Qué entendemos nosotros por un espíritu faccioso? Faccioso, mis amados hermanos, se está refiriendo a un rebelde armado que pertenece a una facción, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese espíritu faccioso que hace mancuerna con el espíritu celoso, mis amados hermanos, tiene la facultad o tiene la misión de rebelarse en contra de la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén, mis amados hermanos. Entonces nosotros podemos, para ir avanzando en el tema, preguntarnos, ¿qué son los celos? Y los celos, mis amados hermanos, son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional. Yo no sé si usted dimensiona lo que es la ruptura del equilibrio emocional. Mire lo que está pasando en la carretera ahorita, en la autopista. Una ruptura de la carretera, un caos, un desequilibrio, un trastorno. Y cuando nuestras emociones, mis amados hermanos, sufren una ruptura, nosotros nos convertimos en una persona que muchas veces no conocemos. Y eso es lo que el Señor, mis amados hermanos, nos quiere hablar
para que nosotros pongamos atención a la obra que el enemigo hace en nuestras vidas en una forma muy sutil, silenciosa, pero que le rinde muchos dividendos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta ruptura del equilibrio emocional surge cuando una persona, mis amados hermanos, percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera que es propio. Y mire, mi amado hermano, a veces los celos, nosotros decimos, cuando nos preguntan, ¿usted es celoso? ¿Usted es celosa? Decimos, no. Pero cuando nos vemos amenazados por algo que nosotros consideramos que es propio, amenazas reales o amenazas ficticias, infundadas por el enemigo, entonces nosotros sacamos todo lo que tenemos adentro. Hace años poníamos el ejemplo de que si ponemos al hermano más manso, no menso, el hermano más manso de aquí de la congregación, lo ponemos en la entrada colgado de un pie, y que todos los que van saliendo, en lugar de darle la mano, le pegan una cachetada en la cabeza, o cachetada en el cachete, no en la cabeza, ¿verdad? En el cachete, palmada, sí. Quizá la primera, ay, hermano, ¿cómo me pega? La segunda, no se mande, hermano. La tercera, tranquilo. Ya cuando va a pasar el hermano Pablo o el hermano Raulito, creo que hasta aquí llegaron. Porque todo lo que está dentro de la persona que se le está pasando a hostigar, va a sacar todo aquello que está en su interior y que quizás él no sabe que lo tenía. Cuando se rompe el equilibrio emocional, mis amados hermanos, sucede exactamente eso. Veamos a la luz de la palabra lo que nos dice Génesis capítulo 4, versos 3 y 7. Y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué fue lo que pasó? Se ensañó, se enojó, se descontroló en sus emociones, mis amados hermanos, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Mire, el Señor le está hablando ahí, diciéndole, ¿por qué esa reacción? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú podrás enseñorearte de él. El Señor le estaba dando la salida a Caín de que su reacción podía hacerlo caer en un lazo, en el lazo del pecado. Mas sin embargo, el Señor le está diciendo a Caín, pero si cambias de actitud, si no le haces caso a esto, si te sobrepones a esa ruptura de tus emociones, entonces, en lugar de que el pecado se enseñoree sobre ti, tú te podrás enseñorear sobre el pecado. Y este es un gran principio, mis amados hermanos, que debemos de tener metido en nuestra mente. Cuando alguien viene a querer romper su estado emocional, amado hermano, no se deje ir con el ímpetu de la, perdón, ¿cómo lo voy a decir? De la bestia que tenemos todos adentro. Tranquilicémonos. Recuerde esto, mi amado hermano, que lo hemos estado diciendo. Una emoción tiene el tiempo de vida de 90 segundos. Si usted supera la prueba durante esos 90 segundos, esa emoción resbalará, pasará y no le hará daño. Pero si usted se queda masticando ese chicle de esa emoción, se fregó. Se fregó. Entonces tengamos cuidado, porque los celos, mis amados hermanos, ¿cómo es la cosa?
No es que allá se estaban riendo. Los celos son una experiencia típica en las relaciones humanas y mire, mi amado hermano, los niños no son la excepción. Hay estudios que demuestran que un niño a los 5 meses, escuche bien, a los 5 meses ya es afecto a los celos. Entonces, mis amados hermanos, si usted es de la teoría, ay, no está chiquito, él no entiende, él no sabe nada, él no le pasa nada, ay, aténgase a las consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, Juan Gabriel decía que el tiempo pasa y no se detiene. Pero me llama mucho la atención cuando dice, ese, refiriéndose al tiempo, no perdona a nadie. Y los celos, mis amados hermanos, no, mis amores, es que, a ver, tía Elena, ay, Dios mío, hay una compañera que le decimos tía Elena, pero por buscar a la tía Élida, ahorita se ríen, reciban el curso de Corazones en Acción y a todos les van a estar diciendo, ¿cómo, tía Élida? Mis amores, sí. Y van a estar con una sonrisa luminosa como la que acaban de hacer. Rebobinemos. Así, mis amados hermanos, mis amores, ¿por qué no? Porque, sí, ya ve pues. Sigamos hablando de Juan Gabriel entonces. Nada. No me va a salir usted. Usted no me puede decir así porque yo no nací para amar. Entonces yo le voy a decir, querida, no te has sanado bien la herida. Así que, tranquilo. Vamos al Noa, dice por ahí. Ay, hermano. Uy, no. Hermano Rodwin, borre eso de la grabación. Bueno, así como el tiempo no perdona a nadie, los celos no le muestran amor absolutamente a nadie. Los celos son corrosivos, son destructivos, no nos traen ningún beneficio. Amén, mis amados hermanos. Y los celos son una respuesta emocional al miedo de perder algo que asumimos que es nuestro, que es de nuestra propiedad, sea una idea, sea una relación, sea un puesto, sea una atribución. Mire, mi amado hermano, hay personas sirviendo al Señor que por celos han roto la ley del amor y en lugar de que su servicio sea agradable al Señor, el servicio ha sido agradable al enemigo. Porque el enemigo es el que ha sacado la partida. Entonces tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. Miremos qué nos dice Génesis capítulo 21, versos del 8 al 10. Y creció el niño, están hablando aquí de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Mas Sara vio al hijo de Agar la egipcia. ¿Quién era ese hijo? Ismael, el cual ésta había parido a Abraham. ¿Qué estaba haciendo? Que se estaba burlando. Por tanto, Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo Isaac. Vemos celos de doble vía. Tanto Isaac burlándose de la fiesta y del gozo que había por Isaac, y vemos a Sara con celos de que el peligro potencial que representaba Agar e Ismael le pudiera romper los planes a Dios después de que ella había hecho todo en contra de Dios. Pero así somos nosotros los humanos. Como dice aquella viejita del TikTok, así soy, ¿verdad? Entonces, los celos, mis amados hermanos, son una alarma que nos alerta de la existencia de un peligro.
Ahora, ¿por qué nos alerta de la existencia de un peligro? De un peligro cuando nosotros tenemos inseguridad y cuando nosotros no tenemos una identidad de quién somos y cuál es nuestro rol que estamos jugando en una relación, ya sea sentimental, laboral, eclesiástica, social o del tipo que sea. El problema, mis amados hermanos, es que si Dios te llamó y te puso en un puesto, ¿por qué vas a estar teniendo celo de algún otro hermano, por decir algo? Si Dios te llamó y te puso en una relación matrimonial, mi amado hermano, ¿por qué vas a estar teniendo celos de cosas que no existen? A no ser que verdaderamente exista una traición. Pero eso ya es harina de otro costal. El enemigo, mis amados hermanos, recuérdese, tiene mensajeros crueles. Y los mensajeros crueles no le va a ir a decir, ¿cómo están mis amores? No. Va a ir a decir, ¿me da permiso? No. El mensajero cruel va a ir a meter un mazazo. Y entre más certero sea, mis amados hermanos, mucho que mejor. ¿Cuál es el ejemplo más claro que nosotros tenemos? El ataque a las Torres Gemelas. Bueno, hay muchas teorías de que no fueron los aviones lo que destruyeron, sino que ya habían bombas, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con lo que nosotros vimos en la tele. Los impactos, mis amados hermanos, estaban calculados para destruir la estructura del edificio. Y los impactos del espíritu de celos están diseñados para destruir la estructura emocional que Dios ha establecido en cada uno de nosotros y por la cual, escuche bien, hemos estado peleando durante tanto tiempo en nuestro caminar cristiano. La restauración, la sanidad del alma, la libertad, mis amados hermanos, todo lo que ha hecho el Señor en nosotros es un granito de arena, es un bloque, es un grado más de ejecución de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y no es justo que venga el espíritu de celos y que venga como una bola de boliche a destruir todo lo que el Señor ha estado armando en nosotros. Pero el espíritu de celos no actúa solo, necesita de la colaboración nuestra. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría y la fortaleza para poder discernir y para tener la autoridad, mis amados hermanos, de decirles no. Ahora, si nosotros estamos en la calidad, como nos enseñaba la pastora, de querer ser la gran víctima, ahí ya es harina de otro costal. Amén, mis amados hermanos. Celos, mis amados hermanos, hay de muchas formas que se dan, pero donde ataca mucho dentro de la iglesia la estructura del espíritu de celos es a los matrimonios, y si no puede con los matrimonios, entre ellos empieza a trabajar entre los hermanos. Y amado hermano, cuando usted mire a un hermano que está celoso, venga rápido a decirle a la pastora y la pastora irá a ponerlos en su lugar. No. Y me manda a mí. No. El avisado ve el mal y huye. Una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado es el silencio. Recuerde, mi amado hermano, que el enemigo trabaja con la tentación, con la provocación y el hostigamiento, y los celos provocan y hostigan. Y ahí es donde usted tiene que tener autoridad. Ahora, ¿cuál es la base de los celos? Ya lo decíamos, la baja autoestima, la inseguridad y una infancia, mis amados hermanos, donde no hubo un apego, no hubo un cariño muy saludable. ¿Y en función de qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo en función de un estudio que se hizo, ya es un estudio viejo, de la década de los 90, donde, mis amados hermanos, los resultados dejaron claro que prácticamente estos tres son los factores que más ayudan a establecer una estructura sólida
en favor de el espíritu de celos. La baja autoestima, la inseguridad y sobre todo una infancia no estable. Por eso es importante, mi amado hermano, los temas que hemos estado hablando acerca de la identidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Es que mire, mi amado hermano, este ya no es un tiempo para que nosotros andemos quejándonos, de veras. Ya las manifestaciones que Dios ha hecho sobre su pueblo, mis amados hermanos, ya es para que nosotros ya nos dejemos de berrinches, mis amados hermanos. Yo no me imagino a Rambo en el frente de la batalla haciéndole berrinche a alguien. Rambo tiene una consigna sin necesidad de recibir la instrucción de ir a dejar inoperante al enemigo. Y nosotros como guerreros, mis amados hermanos, no podemos ser presas de la estructura y del trabajo que nos hace la operación del espíritu de celos. Fíjese que una parte de este estudio advierte que en función a esto, los adolescentes son cada vez más controladores y celosos. Imagínense. Usted ha visto los videos que suben a las plataformas sociales donde ahora se pelean por todo en la calle. Por celos. Matan por celos. Destruyen por celos. Hace el viernes o jueves o viernes íbamos escuchando con mi esposa en la radio de una mujer que estaba dando su testimonio de que le dieron sentencia al hombre que había matado, que mató a su niño de 4 años a golpes. Y que esto lo venía haciendo durante un montón de tiempo atrás. Y ella no hizo nada. Un hombre que antes de empezar una relación con ella había matado a su anterior esposa por celos. Mi amado hermano, los alcances de los celos son incomprensibles, pero van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, mis amados hermanos. Por eso es algo que nosotros debemos de pelear para no ser afectados, porque es una afección, escuche bien cómo se lo estoy diciendo, habitual, que no es normal. ¿Y a qué me refiero cuando decimos habitual? Que se está volviendo hábito, se está volviendo normal y común en la mayoría de familias y hogares cristianos. Debemos de erradicar eso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Proverbios 6:34 nos dice en la palabra de Dios para todos, es que el hombre celoso es como un fuego. ¿Cómo es el hombre celoso? Como un fuego. Y no perdonará, escuche bien, en el momento de la venganza. No dice, y no perdonará, no. En cualquier momento, no. En el momento de la venganza. O sea que va a ejecutar su plan de venganza. No tendrá piedad. Así es. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué son los celos a la luz de la palabra? Miremos lo que nos dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es como celoso, Dios celoso es. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los celos? Espérenme un momento. Al estudiar la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que existen dos tipos de celos. El celo honrado, los celos honrados o celos normales, que es una emoción que el Señor ha dejado en nosotros para celar lo bueno contra lo malo. Y aquí lo dice la palabra, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, ¿verdad? Y están los celos
corruptos, que son los que el Señor está describiendo acá. Cuando nosotros nos volcamos en una forma de adulterio ante otro Dios, esto desata la ira de Dios. Y al desatar la ira de Dios viene sobre nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Un mensajero cruel. ¿Porque Dios es malo? No, porque nosotros fuimos adúlteros, fornicarios, para ir tras otros dioses. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, la palabra celoso en este pasaje significa procurar celosamente lo correcto y lo bueno. Y Dios no quiere que nosotros tengamos por encima de Él a otro Dios. Y eso lo entendemos todo. Pero se entiende que hay celos corruptos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esos celos corruptos? Aquí hay varios profesionales de la psicología. Y cuando hablamos de celos corruptos, estamos hablando de los celos patológicos. Y los celos patológicos, la práctica de los celos patológicos en nuestro ser, se conoce como celopatía. Y estos celos patológicos se pueden considerar como un trastorno, ya que pueden llegar a causar obsesiones a las personas que lo padecen. Pero eso no se queda ahí. Si los celos patológicos causan trastornos y obsesiones a la persona que lo padece, ¿qué causa a las personas que están enfrentando a una persona que está experimentando celopatía? Están experimentando una tortura, un martirio, una persecución, una vida imposible. Ya que estamos hablando de música, como dice aquel corito salvadoreño, a la mujer celosa, que se la lleve el diablo. Mi amado hermano, eso le pasa a uno por andar en los pueblos, mire, trabajando. La persona con celopatía tiene la característica, mis amados hermanos, de mostrarse irritable y agresiva. Una persona que aumenta su control y vigilancia sobre todo. Todo está mal para ella. Es una esclavitud. Y el único objetivo es encontrar pruebas de que puede decretar culpabilidad a su entorno. Mi amado hermano, verdaderamente esto es una esclavitud terrible. Por eso, Proverbios 14:30 nos dice a nosotros, la paz, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Y mire cómo dice, los celos son como cáncer en los huesos. Y verdaderamente muchas personas que experimentan celos, mis amados hermanos, se andan cargando una amargura en su ser, y esa amargura, mis amados hermanos, ha causado que los huesos sean afectados con cualquier tipo de enfermedad que paran en cáncer. Se cree, mis amados hermanos, que el espíritu habita en los huesos. Es una ponencia teológica. ¿Basado en qué? Basado en la descripción del valle de los huesos secos, de Ezequiel. ¿A dónde le habló el profeta? ¿A dónde le ministró el espíritu, el profeta, a ese valle? A los huesos secos. ¿Y qué pasó con esos huesos secos? Se juntaron, cobraron vida. ¿Como consecuencia de qué? De que viniera el espíritu de los cuatro vientos. Entonces, si nosotros tenemos apagado el espíritu, mis amados hermanos, como consecuencia de la operación del espíritu de celos, entonces, mi amado hermano, ahí hay problemas en nuestro sistema óseo. Las enfermedades degenerativas en este tiempo, mis amados hermanos, de las articulaciones y de los huesos,
es muy común. Y esta es una de las causas mayores que provocan todo esto, la operación del espíritu de celos. ¿Cuántos pueden decir amén? La consecuencia de todo esto, mis amados hermanos, es que la persona celosa se comporta de forma hostil, ejerce dominio sobre todo y se caracteriza por estar viviendo en una autocompasión, en una desconfianza y con una inseguridad manifiesta. Si usted ha estado siendo afectada por esto o afectado, mis amados hermanos, el Señor le está hablando a cada uno de nosotros. Mire, mi amado hermano, lo que tengo yo claro muchas veces es que cuando yo tengo dudas en dar un tema, el Señor me sorprende. Porque después de la prédica o en el transcurso de la semana me llaman para decir, mire, gracias por el mensaje, verdaderamente el Señor sabía lo que mi ser necesitaba. Yo no sé cuántos estemos necesitados de una limpieza del espíritu de celos. ¿Sabe una cosa? Y lo vamos a ver más adelante. Usted puede ser celoso como una herencia, como resultado de una herencia ancestral. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Los celos patológicos producen un gran sufrimiento, como decíamos, tanto en la persona que lo siente como en la persona que padece sus consecuencias. Y por eso, mis amados hermanos, es necesario ponerle atención y romper esa descompensación emocional. Le quiero dar un testimonio. Hay una persona que el día de hoy es pastor, pero este pastor, se hizo pastor porque conoció al Señor en la cárcel. Y paró en la cárcel porque mató a su esposa. Y la forma como mató a su esposa es porque estaba en su trabajo y tenía esa retroalimentación que dan los celos. No, de plano, esta fulana, su esposa, está con alguien más en la casa. Y me está traicionando y me está viendo la cara. Armó el dialogismo, armó el argumento de todo esto y sacó la pistola y se fue para su casa. Y efectivamente llegó a la casa, mis amados hermanos, y cuando entró, vio que por la ventana salió una sombra y entró al cuarto y empezó a disparar y se tronó a la mujer y se tronó a su hijo y se lo llevaron preso. Y él testificaba de que efectivamente la sombra que había visto salir por la ventana era el gato de su casa y que se había equivocado, que había sido preso de esta situación. Y entonces le empezaron a preguntar por qué había llegado a esa situación. Y él contaba que desde que él era niño había empezado a experimentar esa situación porque cuando su papá se iba a trabajar, la mamá metía hombres a la casa. Entonces, mis amados hermanos, a veces hay situaciones que están funcionando dentro de nuestro ser sin que nosotros sepamos el origen, como consecuencia de desgracias, de pecados que se cometieron ancestralmente. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. De hecho, no sabemos ni producto de qué son nuestros abuelos. Y nosotros empezamos a caminar con esas atrofias en nuestra vida. Y por eso, mis amados hermanos, es importante, como decíamos en la escuela, que el Señor venga a alborotar el zompopero para que puedan salir, se puedan manifestar esas operaciones de las tinieblas que han estado viviendo en nosotros en una forma muy tranquilita para pasar a la siguiente generación y lograr su objetivo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué comportamientos provoca la celopatía? O los celos corruptos, o los celos
¿cómo se llama? Descontrolados. En primer lugar tenemos el temor excesivo para perder la pareja, perder el privilegio, perder el puesto, perder el trabajo, perder lo que se le ha dado. Un temor excesivo. La palabra es clara y dice que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, poder de Dios, exousia dunamis, de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la autoridad para dominar cualquier emoción que quiera descontrolarse dentro de nosotros mismos. Y sobre todo, dice que nos ha puesto un espíritu de amor. ¿Y qué es lo que hace el amor? Cubre multitud de pecados. Miedos continuos a ser engañado, eso es inseguridad. Control meticuloso del comportamiento de la pareja, buscando hasta debajo de las piedras indicios de infidelidad. Vulneración de la intimidad, mirando los mensajes del teléfono, yendo a ver en el carro. Guaito contaba de una mujer celosa que fue al carro y le encontró un pelo rubio, andas con una rubia. De ahí un pelo negro, andas con una de pelo negro. Y como no encontró nada al día siguiente, andas con una pelona. Entonces, pero va, va. Ya ve, pues. Entonces, mis amados hermanos, cuando hay celos, verdaderamente la persona no está viviendo, está desperdiciando su vida. Aversión, mis amados hermanos, hacia los amigos de la pareja, especialmente aquellos amigos que son del sexo opuesto. Va a andar viendo micos aparejados por todos lados. Enfado con la pareja si hace planes sin incluir al otro miembro. Conclusiones sobre una posible infidelidad a partir de pequeños detalles. Fue a traer las tortillas, ¿y por qué te tardaste? Es que así son los celos. ¿Y vos por qué le andás pelando los dientes a todo el mundo? Sí. Sufrimiento o malestar cuando la pareja no está físicamente cerca. ¿Dónde estará este fregado? Y tal vez el fregado está en Coatepeque ahí trabajando bajo el sol. Sí. Llamadas frecuentes para controlar a la pareja. Malestar cuando la pareja tarda más de lo habitual en llegar. Y un montón de pensamientos relacionados con la infidelidad. Job, mis amados hermanos, 5:2 nos dice en la versión de la Biblia Jerusalén, si no ando yo mal, el resentimiento mata a los necios. Los celos o la envidia, que son casi lo mismo, mata a los insensatos. O sea que el que padece celos es un insensato. Y ahí es donde nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener sabiduría, mis amados hermanos, porque los celos pueden actuar como actos proféticos. Escuche bien, los celos pueden actuar como actos proféticos. De tanto estar desconfiando, de tanto estar hostigando de que me sos infiel, hombre o mujer, es tanto el hostigamiento que no hay justificación, pero termina realizándose. Tengamos cuidado porque, como decía, exactamente, es que ¿qué es lo que está recibiendo como administración? La administración del espíritu de celos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Amén, mis amados hermanos, mis amores. Ay, no. El proceso evolutivo de los celos. En primer lugar, mis amados hermanos, veamos lo que son los celos naturales o celos normales.
Dijimos que los celos naturales o los celos normales son una emoción o un estado emotivo complejo y que se va a desarrollar dentro de la normalidad de las emociones que el Señor dotó a cada uno de nosotros. Pero están los celos obsesivos o los celos corruptos. Y esto, mis amados hermanos, son una afección espiritual que tiene la meta o el objetivo de convertirse en una fortaleza espiritual. Hemos hablado, la pastora ha enseñado qué es una fortaleza. A ver, ¿quién se le quedó la definición de lo que la pastora dio acerca de una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Algo que se protege. Cerca de aquí donde estamos nosotros existió y existe todavía una fortaleza. El castillo el fuerte de San José. ¿Sí? Era una dominación y cuando uno va pasando enfrente al mercado sur, creo que se llama, el que está aquí por la Muni, el Amate, sí. Tan alegre ir a comprar cosas pirateadas. Es que ahí iba a vender yo todas las prédicas de los domingos. ¿Sí? Y lo que más tuvo éxito fueron las administraciones de... No, es broma. Es broma. Jamás de los jamases. Cuando uno va pasando ahí enfrente, mira ese gran paredón y uno dice, qué difícil de escalar, qué difícil de penetrar. Eso es una fortaleza. Y los celos corruptos, mis amados hermanos, son una fortaleza espiritual que se ha protegido muy bien para que nadie entre, incluyendo al Espíritu de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, podemos nosotros darnos cuenta de que estos celos corruptos, estos celos anormales, estos celos que se encuentran dentro de lo que es la celopatía, mis amados hermanos, tienen un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo, mis amados hermanos, son provocados por una mentalidad contaminada o un trastorno mental. Pastor, usted me está diciendo que yo padezco de un trastorno mental. Si usted es celoso y tiene celos de esa naturaleza, con toda pena le tengo que decir que sí. Y no importa, porque para eso está la presencia del Señor acá. De nada nos sirve estar cantando tu presencia, y qué rica la presencia, pero yo no me someto a la presencia. Son provocados por una mentalidad contaminada. Les conté la anécdota, el testimonio de este pastor. Tenía una mentalidad contaminada desde que era niño, que lo hacía desconfiar. ¿Por qué? Porque su patrón generacional fue a través, me imagino que el papá tenía celos. ¿Cómo? Exactamente. Él fue edificado no sobre una roca firme, sino sobre una estructura de celos. Entonces esa mentalidad está contaminada y a eso se le llama trastorno mental, mis amados hermanos. Y en este caso fue experimentado a través de lo que le heredaron ancestralmente y que no había sido atendida adecuadamente. El problema, mis amados hermanos, es que nosotros creemos que podemos con todo. Contrario, si usted tiene ese pensamiento, le tengo que decir que es un pensamiento contrario a lo que el Señor Jesucristo nos dijo. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados. Todos los que están llenos de estas cosas, mis amados hermanos, tenemos que ir a Jesucristo para entregarle nuestras cargas y para que Él nos dé en el gran intercambio sus cargas que son suaves, fáciles, mansas, ligeras de llevar. Amén, mis amados hermanos. Amén. Esta mentalidad, mis amados hermanos, que está contaminada, o este trastorno mental, si no es atendido adecuadamente a pesar de no ser un problema espiritual, puede originar una fortaleza mental
Una mentalidad contaminada puede dar origen, mis amados hermanos, a una fortaleza mental. Y se puede tener una fortaleza mental, mis amados hermanos, sin que necesariamente esté operando un espíritu de las tinieblas o un demonio. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar para ser libre de esto? Pues una administración en el cual haya una sanidad del alma para que uno sea libre de pensamientos cautivos, para que ese trastorno emocional llevarlo delante del Señor y ser sanado. Pero mis amados hermanos, si nosotros no atendemos esa fortaleza mental, entonces esa fortaleza mental no tratada va a ser el blanco, va a ser la pista de aterrizaje, va a ser el asidero de un espíritu emisor, dando lugar a una fortaleza espiritual o demoníaca, en lo cual, mis amados hermanos, ya se necesita una liberación, porque el diagnóstico que está experimentando la persona psicológicamente o clínicamente es un diagnóstico de celopatía. Celos obsesivos, celos de un corazón empedernido. Cuando habla la Biblia acerca de hombres de duro rostro y empedernido corazón, afectados por celos, se está refiriendo a una persona que tiene una afección con una fortaleza espiritual. Y ahí ya no es solamente a través de la ministración de sanidad interior, sino ya es necesaria la liberación. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Sola, pastora. Entonces, en base a esto, mis amados hermanos, en base a lo anterior, los celos necesitan operación o influencia de una fuerza espiritual exterior que tenga asideros espirituales en el interior de la persona. A eso es a lo que la palabra se refiere cuando habla de fuerzas opresoras, desde afuera, hostigando, provocando con el objetivo de romper, poder penetrar la fortaleza con la cual el Señor nos dotó, un trabajo a la inversa, trabajo de las tinieblas como una invasión, para que entren a nuestro ser, mis amados hermanos, y hagan un asidero con todo lo que nosotros tenemos como derecho legal para que ellos vengan sobre nosotros. Ahí, mis amados hermanos, estamos hablando de una invasión y estamos describiendo automáticamente la operación del espíritu de celos. Entonces, la fortaleza mental de los celos lo que provoca en primer lugar, mis amados hermanos, es que tiene la facultad de cautivar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque es un área donde están arraigadas nuestras emociones. Y al decir que están arraigadas nuestras emociones, mis amados hermanos, no pueden hacer ellas nada sin la influencia de esa fuerza espiritual que está operando y que tiene cautivas nuestras actitudes. En segundo lugar, la fortaleza mental o espiritual, mis amados hermanos, es un lugar que está en la mente y que se alimenta ¿de qué? De pensamientos cautivos. ¿Cuáles son los pensamientos cautivos? A ver, ¿quién me puede decir qué son los pensamientos cautivos? Que están arraigados, ajá, nos tiene presos, que son constantes, que son aquellos pensamientos que están influyendo, son aquellos que le dan el sí, la aprobación a todo pensamiento nuevo que nosotros producimos, pero son producidos esos pensamientos nuevos con la influencia de la maldad de esos pensamientos cautivos o los traumas que nosotros podemos tener ahí. También tiene la facultad de arraigar o de arraigarse en la identidad de las personas. En pocas palabras, asume el rol de lo que deberíamos de ser nosotros, pero influenciando en una manera diferente, trastornando, obviamente, mis amados hermanos, nuestra personalidad.
Y aquí ya estamos entrando a un lugar, mis amados hermanos, que ya no es solamente una influencia de una fuerza espiritual, sino que aquí ya estamos hablando de la afección de personalidades. Ya podemos estar hablando de un caso de esquizofrenia, de personalidades múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, mis amados hermanos, está arraigada en el alma y tiene como fin afectar nuestra decisión, nuestra capacidad volitiva. Si están afectados nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, obviamente nuestra capacidad de decidir está sesgada. Amén. Y obviamente se hace presente en los sentimientos. ¿A través de qué? A través de manipulación, a través de chantajes, a través de acusación, a través de estar afirmando lo que no es cierto, a través de señalamientos, de sentencias, de ser presa del pecado y por consiguiente de la muerte. Esta fase, mis amados hermanos, es la más delicada, cuando hay manipulación y chantaje. Si no me decís que es cierto que me estás engañando con otro o con otra, entonces me quito la vida. O me voy de la casa, o me voy con mis hijos, o voy a ir a tu trabajo a decir tal cosa, o voy a ir a la iglesia a hablar con la pastora o con el pastor para decirles tal cosa. ¿Cómo se puede defender a alguien, mis amados hermanos, que está siendo preso de un hostigamiento de esta naturaleza? Obvio, mis amados hermanos, estamos hablando en un caso donde no hay traición. Sí, cuando hay traición, ahí es otra faceta de los celos. Pero aquí estamos hablando en el hipotético caso, mis amados hermanos, de que no hay traición, no hay causal, sino que es una obsesión que existe en la persona que está siendo afectada. ¿Cómo se puede defender? Pero decía algo. El pastor hoy enseñó que a veces es mejor quedarnos callados. ¿Por qué te quedas como mudo? ¿Cómo? El que calla otorga. Ay, hermana. Algo sabe. Sentencia, hace juicio, cuando el único que tiene la facultad de eso es nuestro Dios. En 1 Juan 3:12 la palabra dice: no como Caín, el cual era del maligno y mató a su hermano. Y dice, ¿y por causa de qué lo mató? Celos, porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran buenas. Entonces los celos pueden operar y pueden causar una serie de situaciones en la vida de la persona, y lo vamos a ver. ¿Cuál es esa operación o fuerza espiritual, mis amados hermanos, que viene del exterior? Pues obviamente la fuerza espiritual exterior es el espíritu de celos. Y en la palabra de Dios se nombra o se menciona el espíritu de celos. ¿Pregunto yo? Sí. Hay espíritus en la palabra del Señor que no se nombran por nombre, pero entre líneas se refleja o se manifiesta su operación. Pero hay espíritus que son llamados puntualmente. Es más, en la palabra el Señor le dio una ley a Moisés acerca de los celos. Y en Números capítulo 5, verso 29 al 30, yo solo voy a leer un extracto, dice: sin embargo, cuando ¿qué? Escuche bien, cuando viniere espíritu de celos sobre él. ¿Aquí de qué está hablando? Que viene un espíritu sobre él. Hay una influencia. De modo que tenga celos de su mujer. Ahí está el resultado. Siendo ella amancillada, o viniere espíritu de celos sobre él, de modo que tenga celos de su mujer, aunque ella no fuera amancillada. O sea, aquí está describiendo que el espíritu de celos tiene una operación, y la operación es llegar para influir sobre la persona.
para contaminar. Amén, mis amados hermanos. Y me llamó la atención lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 3, donde dice: y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, el Señor llevando al profeta. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Mire qué operación más maravillosa. A la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, y mire lo que había ahí. Allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca celos. Entonces aquí está descrita la operación del espíritu de celos. Esto no es sacado de la manga, esto es la palabra de Dios, esto es el operar de las tinieblas, mis amados hermanos. Esta es la guerra espiritual que nosotros debemos de hacer. Está bien, mi amado hermano, que oremos por nuestra nación. Está bien que oremos por aquí, por allá, oremos por el prójimo, que nos metamos a grupos de intercesión. Gloria a Dios por todo eso. Pero primero, mis amados hermanos, libremos las batallas internas para ser efectivos. Hay contaminaciones que son sutiles y que están dormidas, están en pausa dentro de nosotros. ¿Cómo? Exactamente. Y que en determinado momento van a ser el boom que el enemigo está preparando para romper un matrimonio, para dañar a nuestros hijos, para dañar a lo que más queremos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, o aún más, para llegar, si es del servicio, a apostatar por la obra del espíritu de celos. ¿Cuánta gente no ha dicho: pues me voy de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Entonces, mis amados hermanos, esa es la fuerza espiritual exterior, que es el espíritu de celos. ¿Y cuál es la fuerza espiritual interior? El asidero. Pues simple y sencillamente lo que describe la palabra, mis amados hermanos, es la fortaleza carnal, las obras de la carne, a través de los celos, la fortaleza carnal de los celos. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos, ya lo vimos, y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y Gálatas 5:19-21, cuando está describiendo las obras de la carne, habla en el verso 20: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ¿verdad? Y dice: contra las cuales cosas os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la misión del espíritu de celos, aparte de destruirnos la vida? Que no entremos en el reino de los cielos. Qué irónico, ¿verdad? Ministerio de Restauración El Alfarero, ministerio que forma parte de ¿cómo se llama? La red apostólica Herederos del Reino, y no heredamos el reino por celos. Como que nada que ver, va. ¿Usted dónde trabaja? En McDonald's. Ah, qué bueno. ¿Y qué me puede decir de la hamburguesa más rica que venden ahí? Ah, pues mire, yo la verdad, yo prefiero los Shucks. Infidelidad. Entonces, esta operación, mis amados hermanos, ya vamos a ir terminando de aquí a las 3 de la tarde. Esta operación es permitida por medio de un principio espiritual que Dios estableció. Cuando la afección está operando por una mentalidad contaminada, es necesario, mis amados hermanos, que la persona que está padeciendo esto reconozca que necesita ayuda. Lastimosamente, la persona que es celosa piensa que todo el mundo se ha confabulado en contra de ella y que todos están haciendo más por el agraviado, en este caso la persona que está siendo hostigada por los celos, y que ella es la víctima. Es necesario reconocer que necesita ayuda.
Porque si no lo hace, mis amados hermanos, la fortaleza espiritual, el espíritu de celos, no saldrá por ningún método humano o científico. La única manera como puede salir esto es a través del poder de la manifestación de la liberación. Amén, mis amados hermanos. Entonces, este principio bajo el cual opera esta operación es el que está descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos del 6 al 10. Aquí está aquello de que después de que David regresó de vencer a los filisteos, las mujeres cantaban y cantaban echándole mejores flores a David que a Saúl. Y quiero ir al verso 9, donde dice: de aquel día en adelante, mire, a partir de ese momento, Saúl miró a David con recelo. Y dice el verso 10, y aconteció que al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Ese principio que operó en Saúl con la permisividad de Dios es el que utiliza la operación del espíritu de celos. Así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué repercusiones causa en nosotros, mis amados hermanos, la operación del espíritu de celos? Ya lo hablamos, los celos ministeriales. Hablamos del caso en esta mañana de Miriam y Aarón, o María y Aarón. Sintieron celos del ungido de Dios. Y mire, mi amado hermano, aquí debemos de hablar claro. Si queremos sanidad, debemos aceptar los sentimientos, los pensamientos, las emociones que nos ha causado quizá algo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Pero Señor, si yo tenía más tiempo de estar acá, ¿por qué no me escogiste a mí? Celos. Celos. Yo le quiero decir una cosa. El Señor, para levantar a alguien, no necesita nuestra aprobación. Él levanta al que se le da la gana. Bueno, no al que se le da la gana, al que ha cumplido con los procesos en el orden de Dios y que Él quiere. Y esto, mis amados hermanos, es una de las mayores fuentes de contaminación a través de la operación del espíritu de celos dentro de la iglesia. Y el Señor hoy quiere limpiar su casa. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse limpiar por la presencia del Dios Todopoderoso? Gloria a Dios. Mire, estos celos ministeriales abarcan, mis amados hermanos, hasta los montes. Los montes tuvieron celos de que el Señor escogiera, ¿cómo se llama? El monte de Sión, como el monte donde el Señor iba a habituar perpetuamente. Mire lo que dice el Salmo 68, 16. Según la versión de la Biblia Jerusalén 1976. ¿Por qué miráis celosos montes escarpados al monte que Dios escogió por mansión? O si Jehová morará allí para siempre. ¿Por qué están juzgando? ¿Por qué están celosos de que el Señor escogió eso? Así dice el salmista. Y en el Salmo 132, 13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión y la deseó como habitación para sí. Entonces, si Dios así lo deseó, ¿nosotros qué? ¿La naturaleza qué? Mire, mi amado hermano, una de las rabia mayor que tiene el reino de las tinieblas contra usted y contra mí es porque el Señor nos da a nosotros la oportunidad de ser redimidos. Si nosotros nos hemos equivocado, no una vez, varias veces. Ellos se equivocaron una vez y fue suficiente para que ya no hubiera vuelta atrás. Y por eso es que el celoso, el reino de las tinieblas, celoso de usted, no se detendrá para ejecutar su venganza.
Y por eso es que los celos son un enemigo cruel del cual debemos de aislarnos y buscar la protección de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Qué otras afecciones o repercusiones nos da la operación del espíritu de celos? Celos de la prosperidad de los impíos. Yo he escuchado esto reiterativamente en ministración. Es que yo quisiera mejor no saber nada del Señor porque mire, los impíos les va bien. Le va mejor que a mí. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo estoy buscando al Señor y me está llevando la fregada. No le está llevando la fregada, está en un proceso de Dios. El Salmo 73, 2 dice: a mí me vacilaron los pies, a punto estuve de resbalar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los celos? Apartarnos del camino. Porque me llené de celos al contemplar a los impíos, al ver la prosperidad de ellos y de los pecadores. Esta operación es tremenda, mis amados hermanos. Miren lo que dice Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón celos o envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. ¿Y por qué dije envidia o celos? Porque existe una palabra bajo el Strong, no lo puse acá, bajo el número del Hebreo 7065, que significa caná. Y caná quiere decir ser celoso o ser envidioso. Y lo describe Eclesiastés capítulo 4, verso 4, de acuerdo a la versión de la Reina Valera 1960. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, escuche bien, despierta celos o envidia del hombre contra su prójimo. Cuando a usted le está yendo bien, eso va a desatar celos y envidias. Por eso es que usted tiene que orar y no agarrarla contra el hermano. Usted tiene que orar y cubrirse en el Señor, para que todos esos sentimientos, para que todas esas emociones enfermizas y descontroladas no hagan mella sobre su vida. ¿Cómo dice aquel dicho? Ahora sí lo voy a pensar y lo voy a meditar bien. El que habla de la pera, comérsela quiere. Sí. Cuando a usted le va bien, quiere lo suyo. Las hechicerías, sí, así es, así es. Mire, mi amado hermano, otra situación es si a usted le está yendo bien en su relación con Dios y usted le es fiel a Dios, eso desata celos. Daniel capítulo 6, verso 4 nos dice que estaban buscando cómo podían acusarlo. ¿Y qué dijeron? Él es fiel a Dios. Y cuando usted es fiel a Dios, el enemigo se va a levantar con la operación del espíritu de celos. Celos por la misericordia de Dios hacia su vida, mi amado hermano. Yo no puedo tener celos porque Dios está extendiendo y está derramando su misericordia sobre un hermano. Gloria a Dios, y para eso estamos acá. Mas sin embargo se da, mis amados hermanos. Y esto lo podemos ver en los celos que sintió el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. El padre estaba perdonando, estaba redimiendo a su hijo, y el otro, puchica, y yo que he estado aquí, ¿qué? ¿Sí? Y los celos, mis amados hermanos, causan oposición. Es un oponente. Como decía el hermano Norman en Hechos 17:5, pues ahí está el versículo que habla acerca de la oposición. Como decía el hermano Norman, el reino de las tinieblas tiene la característica de formar formidables adversarios. Y el espíritu de celos es un formidable adversario. ¿Que se puede combatir? Se puede combatir. Pero para eso necesitamos íntegros combatientes, despojados de la operación del espíritu de celos para ser efectivos.
Mi amado hermano, si Dios te tiene debajo de una piedra, es porque Él sabe en qué momento vas a ejecutar tu trabajo. Si Dios te tiene en una azotea, como dice la palabra, que desde ahí se van a proclamar todas aquellas cosas que se hicieron en la oscuridad y en la oscuridad, Dios sabe por qué te tiene ahí. Pero sea donde te tenga el Señor, mi amado hermano, tienes que estar libre de la operación del espíritu de celos, porque si el Señor te tiene ahí es porque el Señor vio que tú eres el más apto para estar ahí. Que el enemigo no venga a ponerte celos, que el enemigo no venga a ponerte un deseo de figurar, mi amado hermano, para estar a la altura de, no, si aquí nadie va a estar a la altura de nadie, todos somos imperfectos. El único que tiene la estatura del varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor en esta mañana, mis amados hermanos, quiere que nosotros nos sometamos. Porque dice la palabra del Señor, y la pastora habló la semana pasada de cómo vencer las fortalezas mentales y espirituales, sí. Y para ello se necesita, mis amados hermanos, ante la operación del espíritu de celos, necesitamos estar sometidos ante la operación del Espíritu del Dios que ha ofrecido la libertad para todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Para eso nos libertó el Señor Jesucristo, para ser libres. ¿Cuántos quieren dejarse ministrar en esta mañana por el Espíritu de Dios? Quiero pedirle a Rafa que nos ayude a ministrar. Suelte todo lo que tenga en las manos, póngase en la presencia del Señor, olvídese de lo que está a su alrededor y dígale: Señor, yo hoy te necesito. Yo no sé cuál es la pena que está pasando mi hermano, Señor, perdóname en este momento, Señor. No me interesa cuál es la pena de mi hermano. Ahorita me interesa, Señor, que tú vengas a obrar en mí. Porque yo quiero entregarte, Señor bendito, todo aquello, Señor, que el espíritu de celos ha puesto en nosotros. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu operación, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos amas, porque tú nos amaste primero, porque sin hacer acepción, delante de ti, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Porque delante de las acusaciones del enemigo, yo soy tu pueblo redimido y tú eres mi Dios todopoderoso. El enemigo, Señor, ha venido a afectar los escenarios de nuestra vida. Ha puesto a la par nuestra, Señor, o enfrente de nosotros, al ídolo de los celos, que ministra celos. Hoy quiero descontaminarme, Señor. Hoy quiero ser limpio, quiero ser libre, Señor. Con la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo me levanto ante el adversario, Señor, cubriéndome con tu sangre preciosa, cubriendo a mi esposa, a mi hija, a mi nieto, Señor, a mi familia, a mi yerno, Señor. Y le vengo a decir al espíritu de celos que uno más grande que él está frente a él. Y ese más grande no soy yo, sino que es Cristo Jesús. Y que su consigna, que está escrita, es
desbaratar tu operación, espíritu de celos. Porque para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Por eso con esa autoridad vengo a atar, Señor, al hombre fuerte armado. Te ato de pies y manos, espíritu de celos. Y lo hago bajo la consigna que el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto su unción está operando en este lugar para darnos libertad, para vendar toda herida en el corazón causada por el espíritu de celos, para aperturar toda cárcel que el espíritu de celos puso en la vida de mis hermanos. Pero sobre todo, hoy vengo a declarar que el Espíritu de Dios está en este lugar estremeciendo nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros cuerpos. Porque el Señor está sacudiendo los asideros. Porque el Espíritu de Dios está provocando arrepentimiento, la operación del Espíritu de metanoia, para que tú te arrepientas y para que tú le digas: Señor, necesito tu ayuda. Señor, perdóname porque le di rienda suelta al espíritu de celos. Sí, ahí está el espíritu de celos. Ahí está el Señor mostrando la actividad del espíritu de celos. Porque ahora tus hijos se han marchado y están haciendo sus vidas, y el espíritu de celos te ha dicho que te han dejado solo, que te han dejado sola. Y han venido celos, porque el espíritu de celos te ha metido en la cabeza, o te ha estado ministrando, te ha estado hostigando, que prefieren estar con otra persona o con otras personas que contigo. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Deja, bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos, suéltalos, suéltalos. Deja que ellos desarrollen sus vidas. Suéltalos. Ahí está la manifestación del espíritu de celos. Y el Señor está mostrando que por infidelidades que se han dado en el hogar, hay familias paralelas que se formaron como producto de esta infidelidad. Y tú has entrado en una batalla de celos en contra de esa familia, cuando ellos son también víctimas de las circunstancias. Sé libre de todo celo provocado por esa infidelidad de tus ancestros. Suelta, suelta tu corazón de esas guerras que no te pertenecen. Sigue operando, Espíritu de Dios. Sigue operando. Hoy venimos a arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados propios, Señor. Y venimos a poner los pecados ancestrales que nos contaminaron, Señor. Señor, no estábamos presentes, pero fuimos contaminados con esos pecados. Y la operación del espíritu de celos vino a contaminarnos. Hoy renunciamos, hoy nos arrepentimos de haber hecho alianza con la estructura del espíritu de celos. Gracias, Señor. Ahora venimos a perdonar, Señor, a todos aquellos, mi Dios, que vinieron a hostigarnos, que vinieron a calumniarnos, que vinieron a levantar falsos por celos. Parientes, familiares, amigos, maestros, pastores,
patrones, jefes, amantes o excónyuges, vecinos, compañeros de estudio o compañeros de trabajo. O por qué no, perdonarte a ti mismo. O por qué no, pedirle perdón a Dios por estar celoso, porque Dios le otorgó un privilegio a alguien más que yo quería ese privilegio. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Espíritu de celos. La operación ya empezó. Suelta, 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 suelta a este pueblo. Suelta su mente. Hoy, esas fortalezas mentales, esas fortalezas espirituales, demoníacas, hoy sus cimientos están siendo estremecidos. Porque hoy ciertamente dejarán de ser, porque el Todopoderoso está destruyendo esas fortalezas, está restaurando esos eventos traumáticos, está restaurando la ruptura emocional de los hijos de Dios aquí presentes y que nos están viendo en directo o en diferido. Hoy vengo a romper, Señor bendito, con toda maldición, Señor. Hoy vengo a romper toda atadura del alma. Hoy vengo a romper con toda adicción al espíritu, a la práctica de celos, mi Dios bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vengo a romper toda herencia ancestral que ha caracterizado a tu familia, a tu oikos, que han sido celosos hasta del aire. Hoy se rompe todo eso, esa enfermedad, ese padecimiento que causó la estructura de la operación del espíritu de celos. Hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe, se deshace esa fortaleza, se derrumba por el poder del Dios Todopoderoso en tu vida. Obra, Espíritu de Dios. Te vas, te vas, te vas, te vas, espíritu de celos. Vete, vete, vete en el nombre de Jesús. Toda maldición producto de rivalidades por celos. Papá o el abuelo o los bisabuelos tuvieron dos hogares, tuvieron dos familias, y no siempre proveía para los dos lados igual, sino que a veces proveía para un lado, y cuando proveía para ese lado dejaba de proveer para este otro lado. Y eso hizo que se lanzaran maldiciones por celos en contra de ti, en contra de tus antepasados, en contra de tu descendencia. Hoy se rompen esas maldiciones. Hoy se rompen los cerrojos de las cárceles que han hecho que el pueblo permaneciera cautivo en las celdas que decía presos por el espíritu de celos. Hoy renunciamos, mi Dios. Hoy renunciamos, mi Dios, a todo envolvimiento a las ciencias ocultas, mi Dios, como producto de que estar inquiriendo para ver en dónde se estaba originando la traición. Y eso solo sirvió para entregarle un derecho al espíritu de celos. Hoy renunciamos, Señor, a toda herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Yo en lo particular renuncio, Señor, a toda obra de hechicería que por celos hizo que mi abuela fuera a centros a lanzar maldiciones en contra de las otras concubinas de mi abuelo. Líbranos, Señor. Como dice David,
líbranos aún de aquellos que no son ocultos, mi Dios. Padre, hoy renunciamos a toda aberración sexual, producto de traiciones, mi Dios, pero que de igual manera fueron emisores de celos que nos han aprisionado. Irrimashara basaira, ribasaira rarabasaira. Opera, Espíritu de Dios. Hoy queremos que la única presencia que esté en este lugar sea la tuya, porque tu presencia trae libertad. Hoy, Señor, venimos a reprender al espíritu de celos y le ordenamos que salga de este pueblo, que suelte a estas presas, porque estas presas han sido compradas al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Suelta, suelta a este pueblo, suéltalo, suéltala, suelta, 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 suelta en el nombre de Jesús. Y cancelamos en esta hora, Señor, todo derecho legal, heredado o adquirido, que el espíritu de celos estuvo presentando continuamente ante las cortes celestiales, mi Dios. Hoy se cancela. Hoy se cancela plena, total y absolutamente. Y se deshacen, Señor, hechizos, embrujos, amarres, maleficios, conjuros, encantamientos, mi Dios. Gracias por la operación de tu Espíritu. Gracias por esa obra de libertad que tú estás haciendo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Hoy vengo a declarar que tú estás haciendo una operación en la mente de mis hermanos, para que todo, Señor bendito, toda normalidad que el enemigo a través del espíritu de celos operó ahí, Señor, causando un trastorno mental, hoy, Señor, sea restaurado por la llenura, por la administración de la llenura de tu Espíritu Santo sobre este pueblo en esta hora, mi Dios. Levanta tus manos al cielo y ahora recibe la administración del Espíritu del Dios Todopoderoso. Ahora recibe la administración del amor del Dios Todopoderoso, aquel amor que cubre multitud de pecados, aquel amor que echa fuera todo temor. Gracias, gracias, mi Dios, porque este pueblo no volverá a ser el mismo. Gracias, Señor, porque este pueblo hoy, Señor, ha aprovechado tu presencia para dejarse ministrar y ser libre y ser diferente. Cierro esta administración, Señor, poniendo como sello tu sangre preciosa, Señor, sobre este pueblo, y la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que hoy con toda solvencia podamos decir: consumado es. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Yo no es que me guste agarrar el micrófono, porque la verdad les digo, tengo cierto pánico escénico, pero como es para el Señor me pone acá enfrente. Y como dice su palabra, si utilizó un burro para dar un mensaje, ¿cómo no va a usar a uno? En medio de la adoración, de la alabanza y la adoración, yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo puedo agradarte con mi adoración? Y miren, estoy con temor y temblor aquí compartiéndoles el testimonio. Y me decía el Señor: haz lo que hizo el rey Ezequías. Y me llevó a Segunda de Crónicas, y en su teléfono, pastor, está el mensaje para que sea testimonio del Señor. A Segunda de Crónicas capítulo 29, y habla del rey Ezequías. En el Tanakh describe al rey Ezequías como el
aquel rey que hizo lo correcto delante del Señor y limpió el templo del Señor para restaurar la alabanza y la adoración y el culto hacia Él. Y dice que lo limpió de toda inmundicia que había dentro del templo, y fue el rey que destruyó una imagen que había dentro del templo atribuida a Moisés, que era la serpiente. Y dice que la serpiente tuvo un propósito en el desierto, pero no para ser adorada ni idolatrada dentro del templo del Señor. El rey Ezequías ordenó traer 7 novillos, 7 corderos, 7 machos cabríos. Y el 7 es un número de perfección, y hoy la pastora, con obediencia al Señor, hundió 7 veces el pabellón para el Señor, porque en ese momento que yo estaba con el Señor diciéndole: ¿cómo puedo agradarte? Me mostró el templo, pero me lo mostró reluciente, los instrumentos brillaban, todo brillaba. Y entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cuánto más limpio debería estar nuestro templo para recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador? La pastora mencionó 7 veces: el Señor Jesús es mi Señor de mi espíritu, de mi alma y de mi ser. Yo sé que esto era para mí, pero el testimonio seguramente es para alabar al Señor y adorarlo y darle su gloria y honra. Cuánto más, hermanos, alguien de nosotros pueda necesitar y necesita limpiar el templo para gloria y honra del Señor. Y Ezequías fue movido por el espíritu de celo por el Señor, un celo divino, un celo santo, que necesitamos utilizar ese mismo celo por el Señor para limpiar nuestro templo, hermanos. Y el pastor lo dijo hoy: el Señor hoy va a limpiar tu ser. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Déselo fuerte que es para Él. Ese es nuestro Dios. Se está manifestando como siempre lo ha hecho. La cosa es que nosotros no pasemos de noche, estemos en sintonía con Él. Pastora, por favor. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Le vamos a dar gracias al Señor. Hay tanta cosa que aprender, ¿verdad? Siempre. Y cómo el espíritu de división, esa estructura utiliza el espíritu de celos para dividir, ¿verdad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu señorío, no solamente en esta casa física, sino en cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que están en casa, de los que se van a conectar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados. Que el Señor les acompañe todo este tiempo y para siempre. Amén. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate.
cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.